El béisbol, amigos míos, no se trata solo de carreras y jonrones. Es una guerra de narrativas, de orgullo nacional y, a veces, de fracturas internas tan profundas que ni siquiera el talento más brillante de las grandes ligas pueda sanar. Permítanme plantearles la pregunta que hoy sacude los cimientos del diamante asiático. ¿Cómo es posible que una potencia como Corea del Sur, con acceso a estrellas de la MLB, esté al borde del colapso emocional y estratégico antes de que el próximo Clásico Mundial de Béisbol haya siquiera comenzado? El misterio que envuelve la retirada tácita de Tommy Edman, un jugador que debería ser la piedra angular de su defensa, no es un simple capricho contractual, sino el síntoma desgarrador de una enfermedad mucho más grave que carcome el espíritu del equipo. La clave está en una frase que el propio Edman deslizó, una declaración que resuena con la amargura de la decepción. No voy a olvidar el trato que recibí la última vez. Y esa, créanme, es la mecha que ha encendido esta crisis. Edman, con sus raíces surcoreanas a través de su madre, llegó al WBC de 2023 con la promesa de cerrar la brecha generacional y técnica frente a Japón. Era un ganador del Guante de Oro, un utilitario capaz de cubrir la segunda base y el campo corto con maestría. Pero lo que encontró no fue una bienvenida a casa, sino una fría indiferencia estructural. Aquí está el dato devastador. En 3 juegos de la primera ronda en el Tokyo Dome, Edman apenas bateó .090, con solo un hit en 11 turnos. Muchos culparon a la presión, al jet lag, al simple bajo rendimiento. Pero eso es una simplificación absurda, una cortina de humo. La verdad, la que él mismo confesó, es que la barrera idiomática lo aisló por completo. Imaginemos a un atleta de élite, acostumbrado a tomar decisiones en milisegundos, sentado en reuniones tácticas sin entender una sola palabra, viéndose obligado a asentir falsamente para no detener el flujo del equipo. Me sentía como un extranjero, como una pieza de marketing, no como un miembro. Fue su pensamiento más íntimo. Un grito silencioso que la prensa surcoreana optó por ignorar hasta que fue demasiado tarde. Además, lo movieron de su posición natural, usándolo en los jardines y rotándolo en el orden de bateo sin explicación clara. ¿Cómo espera un equipo que un jugador rinda al máximo cuando su rol parece ser el de un comodín irrelevante, un mero nombre en el uniforme para atraer titulares? Y este problema, amigos, no es exclusivo de Edman. Vemos la misma sombra cernirse sobre Kim Ha-sung, otra estrella que el nuevo cuerpo técnico coreano, bajo el mando de Lee Kang-chul, espera reclutar. Kim, que ha luchado por encontrar consistencia en un equipo de la talla de los Dodgers, sufrió un colapso estadístico dramático la temporada pasada, pasando de un OPS de .859 en mayo a un lamentable .417 en julio. Si un jugador está lidiando con la soledad de no afianzarse en un contender de la MLB, realmente le beneficia sumarse a un equipo nacional donde el riesgo de lesión se suma a la presión psicológica de ser el salvador. Ambos, Edman y Kim, comparten la dolorosa pregunta: ¿realmente jugar el WBC impulsará mi carrera o solo me expondrá a críticas despiadadas si no cumplo? Aquí es donde debemos anticipar el contraargumento más común. Bueno, los jugadores coreanoamericanos simplemente no se integran. Y a eso yo respondo con el ejemplo radiante y contundente de Japón. Miren a Lars Nootbaar. La experiencia de Nootbaar con el Samurai Japón fue el espejo exacto de lo que vivió Edman. Nootbaar no hablaba japonés, no había vivido en Japón, y sin embargo se convirtió instantáneamente en Tatsuyan, el favorito de la afición. ¿Por qué? Porque el liderazgo japonés, desde el manager Hideki Kuriyama hasta el núcleo de estrellas, decidió activamente derribar las barreras. Nootbaar no fue un extranjero, fue un samurái con apellido familiar que honrar. Su éxito no fue casualidad,
fue alquimia cultural. El verdadero clímax de esta historia, la revelación del abismo entre los dos sistemas, se encuentra en los gestos de Shohei Ohtani. Mientras Edman sentía que su presencia era una pieza forzada en un rompecabezas roto, Ohtani estaba orquestando la integración de Nutbar con una sutileza y una humanidad sin precedentes. Recordamos la anécdota del tren. Cuando Nutbar se unió al equipo, su traje oficial aún no estaba listo. Todos los demás vestían de etiqueta, pero Ohtani, el mejor jugador del planeta, deliberó vestir ropa casual. No quería que Lars se sintiera solo siendo el único sin traje. Se supo después. Este acto de empatía, esta capacidad de un líder de reducir su propia estatura para elevar la comodidad del eslabón más débil, es lo que define al Samurai Japan. No es solo que tengan a los mejores lanzadores del mundo, como Tatsuya Yamamoto, a quien Lee Jung-hoo, con una honestidad brutal, admitió que, si no analizamos mejor su lanzamiento, no podemos ganarles, citando una diferencia de hasta 20 km/h entre el scouting y la realidad de la bola en el home plate. No, la diferencia es la cultura de equipo. Y la prueba definitiva de esta kizuna, de este lazo irrompible, llegó después de la victoria. Ohtani llamó a Nutbar a su habitación y le regaló un reloj Grand Seiko, una pieza de lujo, no como pago, sino como un pacto de amistad. Si aceptas esto, tienes prohibido jugar para cualquier otro país, le dijo Ohtani con una sonrisa. Ese reloj que Nutbar usa diligentemente antes de cada juego de MLB es mucho más que un cronómetro. Es un símbolo de que fue aceptado, valorado y amado. Edman sintió que lo usaron. Nutbar supo que lo abrazaron. El camino hacia el 2026 está claro. Corea del Sur, como advirtió su propio Lee Jong-hoo, debe dejar de depender del talento individual y centrarse en la estrategia profunda y, crucialmente, en la integración cultural. No pueden ganar solo con nombres. Necesitan la alquimia del liderazgo que Ohtani mostró, la capacidad de hacer que un extranjero se sienta tan orgulloso de la camiseta que esté dispuesto a arriesgar su carrera. El quiebre inminente de la selección coreana es una lección brutal para el deporte mundial. En el béisbol moderno, la grandeza no reside solo en la fuerza del brazo, sino en la calidez del dugout. Y mientras Japón se prepara para la defensa de su título, sustentada en lazos de amistad profundos y gestos de humildad de su superestrella, Corea se encuentra buscando desesperadamente un parche para la herida de Edman. Una herida que, temo, es demasiado profunda para sanar con un simple cambio de manager.